Omar, ¿cómo estás? Buenos días. Tú eres candidato número uno para diputado por el Partido Morado, ¿no es cierto? Hola Percy, buenos días. Sí, efectivamente, ¿no? En esta oportunidad, con la anuencia de la militancia en la región Junín, en esta ocasión voy a representarlos como candidato del Partido Morado a la Cámara de Diputados en la región Junín. Ujú. Tú ya has sido candidato, digamos, a otros cargos como el gobierno regional en campañas anteriores, ¿no? Pero esto no ha sido tan favorable, digamos, a las pretensiones políticas en tu caso. En términos de electorales, evidentemente que no. Sin embargo, en el partido nos venimos preparando desde hace años en algo que llamamos las escuelas políticas moradas, en la que nos capacitamos en gestión pública y en ideología también para ser potenciales gobernantes en algún momento. Eso ha hecho que yo prosiga en este camino más allá, ¿no?, de la vocación que uno tiene para estas actividades. Ujú. ¿Tiene esperanza de que el Partido Morado levante cabeza, salga de donde están en las encuestas? Por supuesto que sí, ¿no? Por varios motivos, ¿no? En primera, la esperanza es lo último que se pierde. En segunda, porque hay estudios serios, ¿no?, de especialistas que dicen, si me hablas o me tomas como referencia las encuestas, de que la mayoría de la población decide sus votos en la última semana o en los últimos días, incluso hasta en las mismas horas. De hecho, hay un estudio de la Universidad Católica, de un especialista en temas electorales, que ha hecho una investigación referente al elector peruano y dice pues que un promedio del 15% de los electores en el Perú siempre va a votar por la izquierda, un sector de más o menos un 15% siempre va a votar por propuestas populistas, y un 10 a 20% siempre votan nulo, blanco o viciado. Entonces tenemos aproximadamente el 50% que a estas alturas, sí, pues su voto, por más que haga cualquier candidato o utilice cualquier medio, ya tiene su voto definido. Hay un cerca de 50% que decide su voto en los últimos instantes. De manera que bajo estas premisas, Percy, yo creo que finalmente en los últimos días la población, si nos llega a conocer y nosotros llegamos a conectar con sus necesidades y lo que ansían, podemos dar una sorpresa en el camino. Claro, porque el candidato presidencial, el señor Mesías Guevara, no es desconocido, no ha sido gobernador en Cajamarca, ha estado en las polémicas internas en el partido Acción Popular antes de que él se retire de ahí. Pero, digamos, ahora en la campaña no se le ve, ¿no? Sí, claro, digamos, para el común de la gente, ¿no?, a los que no son ajenos a los temas políticos, les va a parecer un desconocido, pero para quienes están en la política activa, para la prensa, ¿no?, es harto conocido. Él ha sido gobernador regional de Cajamarca y ha salido sin ningún problema legal, sin ninguna investigación penal, judicial. Ha sido, como lo has dicho, congresista de la República y ahí ha tenido grandes pugilatos y también leyes muy interesantes que ha propuesto. Entonces, esos son los laureles que él tiene. Ahora, ya ha llegado él al Partido Morado hace 2 años aproximadamente en condición de militante. Fue elegido en elecciones internas, ¿no?, dentro de tres, digamos, en una lid que tuvo con otros dos candidatos o precandidatos morados, y salió electo ganador. Hoy día él ha empezado su campaña en realidad hace un poco más de un mes recién, porque hemos respetado los procesos electorales, cosa que partidos que tienen, ¿no?, dueños no han hecho. Hay partidos que desde hace años ya tienen, entre comillas, a su candidato, vulnerando normas electorales, que en nuestro caso no. Entonces Mesías ha empezado, como te decía, su campaña hace poco más de un mes, luego del proceso electoral interno. Está recorriendo muchos distritos de Lima, tiene acogida ahí bastante. De hecho, ya ha estado también en Trujillo, ¿no?, ha estado en Ica y está empezando a recorrer algunas zonas del país, y seguramente en unas semanas estará acá en Junín. Ujú. Bueno, ¿cuáles son las principales propuestas, en todo caso, el centro de la propuesta del Partido Morado en estas elecciones?
Mira, nosotros hemos planteado un plan de gobierno que ha sido catalogado técnicamente como el mejor, y mejor por su ejecutabilidad y su sostenibilidad. En ese plan de gobierno nosotros planteamos, Percy, 88 estrategias de intervención, ¿no? Que obedecen a 11 líneas de acción, ¿no? Y a 8 estructuras económicas que se deben de trabajar. En ese plan de gobierno nosotros consideramos como problemáticas principales del país el tema de la corrupción, el tema de la inseguridad ciudadana, el tema medioambiental, entre otros. Ahora, evidentemente, si el señor Mesías Guevara llega a ser presidente de la República del Perú, debe de ejecutar todo tal y cual. Ese es el compromiso nuestro. Pero desde el Parlamento debemos nosotros, quienes, digamos, compartimos su línea, trabajar para dar normas que permitan viabilizar esas propuestas. Y te digo, acá en la región Junín, algunas, por ejemplo, que de mi parte van a salir para coadyuvar con eso. Por ejemplo, en el tema de la corrupción o de la lucha contra la corrupción, estoy planteando que se modifique la ley de contrataciones públicas para que los comités de gestión o los frentes de defensa o cualquier organización de la sociedad civil pueda acceder a la información o la documentación de los contratos básicamente de ejecución de obras. Debe ser una condición para la firma del contrato antes de iniciar su ejecución que se entregue esa documentación a las organizaciones ya mencionadas. Eso permitiría a Percy saber en qué se va a utilizar cada centavo de la ejecución de una obra, por qué hay paralizaciones y por qué las autoridades pasean a otras autoridades. Por ejemplo, en el caso de la carretera de la JU 103 que une o que va a unir a Jauja con Tarma de manera directa, ¿no? El alcalde, ¿no? del distrito de Molinos ha venido solicitando durante semanas la información y al gobierno regional no le ha dado la gana de entregárselo. ¿Por qué ocurre esto? Porque seguramente hay información ahí que no se quiere que se sepa. Entonces, planteamos nosotros que teniendo la información antes de la ejecución se puede fiscalizar y conocer a detalles estos temas. Pero más allá de eso, también tenemos que cumplir con nuestra labor de fiscalización. Hoy día, Percy, creo que la coyuntura política vive un momento de involución, un momento de desinstitucionalización de las instituciones. Por eso hay que volver a institucionalizarlas. ¿Cómo se hace esto? Cambiando las normas que rigen al futuro Senado. Hoy día el Senado está preparado para tener el poder absoluto en el país. Va a tener demasiadas atribuciones, entonces hay que quitarles atribuciones, ¿no? Hay que reducirlas, ¿no? Hay que modificar esa estructura interna. Y también hay que sancionar a quienes hoy día han permitido eso. Te pongo un ejemplo. Hace algunos años, al inicio del gobierno de la señora Boluarte, hubieron 3 muertos en Pichanaki por proyectiles de bala por la espalda, entre ellos un adolescente. Armas oficiales que usa la policía, ¿no? De acuerdo, y colegas tuyos han investigado y no hay, digamos, dudas sobre eso. Sin embargo, hoy día el titular del Ministerio Público ha desactivado los equipos especiales de investigación. Eso para nosotros constituiría la comisión de un delito que se llama encubrimiento real, para desaparecer todas esas evidencias. El fiscal Tomás Galvez está entonces encubriendo a los culpables de esos hechos. Estaría encubriendo en absoluto. Entonces lo que vamos a hacer, si es que la ciudadanía nos permite ser sus representantes en el Congreso, en la Cámara de Diputados en este caso, conforme a nuestras atribuciones, es iniciar un antejuicio político a él y a otros como al defensor del pueblo, por ejemplo, que no ha hecho absolutamente nada respecto a este y otros temas, para evidentemente determinar su responsabilidad política y posteriormente su responsabilidad penal. Entonces, esa es nuestra línea, son algunos de nuestros planteamientos, Percy, más allá de muchos otros que tenemos en diversas Claro, áreas. pero la figura del juicio político como que no está definida en nuestra actual legislación. ¿Cómo sería eso? No, sí, o sea, en la Constitución la prevé, es decir, el antejuicio político implicaría
levantarle, ¿no?, las inmunidades que tienen los altos funcionarios públicos, como el del Ministerio Público, el del Defensor del Pueblo, para posteriormente, te decía, determinar su responsabilidad penal. O sea, eso es sin duda, ¿no? Pero más allá de eso también, como te decía hace un momento, hay Un que... procedimiento dentro del Congreso sería ese, ¿verdad? Lógico, por supuesto que sí, ¿no? Eso está previsto, si no me equivoco, en los artículos 99 y 100 de la vigente Constitución. Entonces hay que hacer eso, ¿no? Entonces, y más allá de eso hay que hacer una serie de reestructuras, por ejemplo, en el Congreso, Percy, verbigracia, modificar la estructura remunerativa de los trabajadores. Yo pienso que los trabajadores no deben ser necesariamente de confianza del Congreso de la República. Considero que se debe implementar ahí la ley del servicio civil para que los trabajadores ingresen por meritocracia y no por partidocracia, ¿no? Por ponerte un ejemplo, los sueldos de los congresistas deben reducirse de manera, digamos, sensata, de manera racional, deben... Actualmente es de 15.000, ¿no? Así es. Más las cosas que ganan adicionalmente llegan alrededor de 30.000 más o menos. De acuerdo. No, Entonces, ¿por dónde iría la reducción? ¿Por la base de los 15.000 o por la base de los adicionales que ellos tienen, cobrando ese, no sé, sueldos? Mire, eso tendría que bonos y en fin, ¿no? Tendría que obedecer a un tema técnico. Pero de que hay que reducirlos, Percy, hay que reducirlos porque hay que devolverle la legitimidad al Parlamento y la sintonía con la población. Cualquier parlamentario que sea elegido, si sigue trabajando en esas condiciones, inmediatamente va a perder legitimidad. Entonces hay que propulsar eso, ¿no? Con esto no te digo... Un candidato al Senado de Renovación ha planteado sueldo básico para congresistas. A ver, me parece que eso es una exageración y también populismo. Porque te digo esto, tú puedes plantear eso cuando tú eres pues un empresario que tienes concesiones y vives de tu rentabilidad. Pero yo creo que las escalas remunerativas de los parlamentarios deben homogenizarse con la escala remunerativa que plantea la ley del servicio civil. Es decir, tiene que someterse a las reglas de todo servidor o funcionario público. Yo creo que eso, en parte, va a devolver un poco la legitimidad al Congreso, Percy. O sea, no hay que ser populistas tampoco, hay que ser un poco técnicos en ese tema. Bien, entonces has escrito dos propuestas que llevarías, ¿no? Uno de rehacer o replantear la reforma de la bicameralidad, reducir los sueldos de los congresistas. Así es. Reformar la ley de contrataciones públicas. Ok, vamos tres, y plantear el juicio político para los altos funcionarios de Estado que no han hecho su tarea, ¿no? De acuerdo. Y también hay muchas cosas que hacer. Por ejemplo, te decía, yo escribí un artículo sobre la composición, o mejor dicho, las atribuciones que va a tener el Senado venidero. Y me parece que tiene excesivas atribuciones, ¿no? Va a ser un leviatán ese Senado, va a ser omnipotente, en el sentido de que, por ejemplo, va a poder, bajo la excusa de la incapacidad moral, defenestrar en cualquier momento cualquier presidente de la República, y lo peor es que es indisoluble. Entonces, hay que cambiar esa figura de la incapacidad moral. Lo correcto es, en esa figura, la incapacidad mental, lo que él se refiere a incapacidad después de disquisición, porque lo moral, Percy, tú sabes, es lo más subjetivo del mundo y es utilizado políticamente. Por ejemplo, lo que ocurrió con los últimos mandatarios. A la señora Boluarte supuestamente la vacaron porque unos sicarios dispararon en un concierto al grupo de Aguamarina e hirieron a algunos. Vacancia. Pero hace 2 o 3 semanas tú debes saber, Percy, que al cantante Carlos Miguel y su agrupación, un grupo no tan conocido como Aguamarina, pero igual con las mismas condiciones, en un concierto exactamente igual, balearon a sus músicos e hirieron a 2 que llegaron al hospital. La pregunta es, ¿y por qué no vacaron a Jeri si eran exactamente las mismas condiciones? Por incapacidad moral. La respuesta es sencilla. Esa figura está siendo utilizada políticamente y no se puede tener instituciones o figuras que tiendan al arbitrio o a la arbitrariedad. Entonces hay que cambiar eso. Hay que restarle atribuciones al Senado respecto, por ejemplo, a la designación de los titulares de los organismos autónomos. ¿A qué me refiero? A que el Senado va a elegir sin ningún control
a los titulares del Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Contralor de la República, etc. Ya bajo criterios políticos. ¿Eso qué va a traer como consecuencia? Lo que ocurre hoy día. Un defensor del pueblo afín a un partido político y no hace nada, una Junta Nacional de Justicia sesgada, un tribunal constitucional que declara constitucional o inconstitucional y así sucesivamente. Entonces tenemos que cambiar eso en el sentido de que, por ejemplo, debe haber una meritocracia y un tecnicismo en la elección de estos gobernantes. Entonces hay temas como esos que cambiar, Percy, y hay que reestructurar, ¿no? A nivel constitucional y legal, ¿no? El funcionamiento y la estructura del Congreso venidero. Debería ser entonces, el Senado podría ser también, en todo caso, pasible de ser cerrado igual que los diputados, que la Cámara de Diputados. Sin duda alguna, por un tema de equilibrio de poderes. La democracia desde Francia, de la Francia revolucionaria del siglo XVIII o de la Estados Unidos emergente, se basa en el equilibrio de poderes. ¿Y cómo se genera ese equilibrio? Cuando hay instrumentos que equilibran los poderes, tales como la cuestión de confianza, por ejemplo, tales como la censura, la interpelación, la disolución del Congreso, cuando no le dejan gobernar al Ejecutivo por temas como el de negar, ¿no? los planes de gobierno, etc. Entonces, los mecanismos de control deben existir para que no haya arbitrariedad como la que hay hoy día. Hoy día, ¿quién gobierna el país? Es el Parlamento, es el Congreso, y Gerín no es más que un títere del Parlamento, ¿no? Es un apéndice de él. Algunos han planteado que de una vez vayamos en todo caso a un régimen parlamentario, ¿no? Ya que se ha desgastado tanto la figura del régimen presidencial. Puede ser un régimen parlamentario, sí, sin ninguna duda, pero el problema es que nuestro parlamento actual, ¿no? Ni siquiera pues, es un parlamentarismo, sino es un parlamento dictatorial, o sea, hay una exacerbación de poderes, ¿no? que se ha dado, o sea, el parlamentarismo es otra cosa, lo que hay hoy día es una dictadura parlamentaria, ¿no? Son temas distintos, me parece. ¿Qué te parecen los congresistas de ahora? Hay un cuestionamiento de ellos porque no han hecho nada para defender la nueva carretera central, dicen, ¿no? Me parece despreciable, me parece que hay ahí temas muy oscuros que hacer, ¿no? Porque ¿qué queda? Una colega tuyo me preguntaba hace unos días respecto a este tema, ¿no? Y ella me sugería declarar de interés nacional, por ejemplo, el tema de la carretera central. Pero ya se declara varias veces, o ¿no? declarar en emergencia. Ella me sugería eso, pero yo le dije exactamente lo que tú me acabas de decir. Eso ya fue hecho hace tiempo, y es más, es el preludio para la iniciación de una ejecución de una obra. Hoy día el escenario es que ya hay un contrato, ¿no? Y si bien es cierto, por ahí van a hablar, ¿no? De que hay una alternativa que el Colegio de Ingenieros del INE está planteando, y de acuerdo a lo que yo he visto, no es una opción o una alternativa que iría por la Chutana y saldría, ¿no? Por Jauja, por ahí. Entonces, lo concreto, Percy, es que hoy día hay un contrato. Ya existe un trazo también. Y ya existen, ¿no? Estudios, ¿no? Y al haber un contrato hay una obligación de cumplir tanto del Ejecutivo, ¿no? Como del gobierno francés. Es decir, lo único que se tiene que hacer hoy día es hacer que se cumpla ese contrato. Y a mí me parece, discúlpame acá, una pantomima, ¿no? Una actuación lo que están haciendo hoy día el gobernador regional y algunas autoridades cuando se van y exigen y dan conferencia de prensa. ¿Por qué? Porque acá no hay que discutir nada, Percy, no hay que hacer mesas de diálogo, no hay que esperar que nos den un cronograma, no. Todas las condiciones de ejecución de la obra están establecidas en ese contrato. Entonces lo que deben hacer las autoridades es, a ver, traiga el contrato, ¿qué dice? ¿Cuánto debe entregarle el gobierno peruano en el año 2026 a la empresa ejecutora o al gobierno ejecutor? 1.200 millones, señor, ¿por qué no le han entregado? ¿Cuándo se aprueba el presupuesto de la República? Entre noviembre y diciembre del año anterior. Estamos en febrero y recién se dan cuenta que no habían destinado el presupuesto para la carretera central para cumplir ese contrato. O sea,
Ahí ha habido dejadez, ha habido complicidad, ha habido muchas cosas irregulares. Y a mí me parecen simplemente poses el estar haciendo eso. Lo que hay que hacer simplemente es exigir, Percy, exigir que se cumpla. Y si no se está cumpliendo, determinar responsabilidades. Si yo estuviera en este parlamento, lo llamaría al presidente Gerí, ¿no? Y lo llamaría, o habría actuado, ¿no? En noviembre o en octubre, o antes, incluso en agosto, cuando los gobiernos o cuando las instituciones públicas remiten, ¿no? Sus propuestas de presupuesto al Parlamento. Ahí tenían que actuar, no ahora es show, ahora no. Sí, pero en aquel momento no hicieron nada nuestros parlamentarios, ¿no? No lo hicieron, por eso te decía, hay dejadez, hay Tenemos a un parlamentario negligencia. que está 3 años en la mesa directiva. Por eso habrán intereses, habrá negligencia, habrá dejadez, no lo sé. Y no es el primer año. Te podría creer que es el primer año que, bueno, están comenzando, no conocen la dinámica. Es el 5.º año de su gestión. Y no hacerlo eso ya pues implica pues mucha dejadez, por decirlo menos, ¿no? Uh-huh. Dejadez de los 5 congresistas. Por supuesto que sí, por decirlo menos. Uh-huh. Bien, gracias, Omar. Suerte en la campaña. A ti, Percy, y hasta la próxima.